Buenos días, tardes, noches, según estén viendo esta clase de apoyo. Mi nombre es Alan, soy del CEP, la presidencia del Centro de Estudiantes, y en esta oportunidad vamos a realizar lo que es una clase de apoyo del texto Historia de la Argentina de Ezequiel Adamo. Eh, Realizamos estas clases con la finalidad justamente de poder acompañar desde el primer momento a cada estudiante que ingresa a la universidad. No queremos que nadie se quede afuera por solamente el texto, por no sentirse acompañado, por no tener, por así decirlo, esa mano amiga que nos dé una mano al ingresar en este nuevo mundo que es la universidad. Por eso nos parece más que justo ayudar y aportar en su lugar con estas clases de apoyo. Nuestro mensaje siempre es que nadie se realice individualmente, sino que siempre nos realizamos de forma colectiva. Y como dije, este primer texto es de historia argentina, como se puede ver acá en la imagen. Eh, un repaso que hace Ezequiel Adamowski. Bueno, Ezequiel Adamowski es un historiador argentino, investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Adamowski lo que va a hacer es marcar en este texto, más que nada, detallando lo que se puede considerar 5 siglos de cambios dramáticos y muy importantes que sirvieron para moldear el suelo argentino, la sociedad y demás, y la forma en que lo va a remarcar ambos, que en distintos sucesos, distintas problemáticas que se fueron dando a lo largo de los años. Eh, y bueno, vamos a nombrar un poco por arriba algunas que son como las más destacables, por así decirlo, que tienen que ver con, bueno, como vemos acá, con las violencias y las conquistas, los exterminios, los repoblamientos, resistencias y revoluciones, y además los distintos intentos sucesivos, por así decirlo, de lo que es construir un orden político y duradero, capaz de ajustarse a la población este suelo argentino que siempre resulta diversa y heterogénea. Este sistema de casta lo que era la división de clase, no solamente centrada en lo que puede ser poder adquisitivo de las personas o los recursos de las familias, que eso se viene dando durante mucho tiempo, sino que también tiene que ver con las distintas etnias, el color de piel, eh, si uno era mulato, si descendía de indígenas o era indígena y demás. Todo este sistema de casta, este sistema que se ha separado de la clase alta, que bueno, como vemos eran los europeos, los españoles, más precisamente. Y después, bueno, en la base de la pirámide vemos a los negros y los blancos. Hagamos que en su estudio, centrado tiene que ver con el acervo genético, o sea, la genética promedio eh, actual de hoy a día ya, remontándonos al pasado, puede notar que hay un 66% de linaje europeo, 31% indígena y un 3% que es netamente africano. Bueno, a lo largo de la historia argentina las corrientes ortodoxas no seguían muy a tono con lo que sucedía en Argentina en esos tiempos, o sea, cómo se manejaban culturalmente, políticamente, ideológicamente, más precisamente. Por ende, a los desacoples, estos de las clases altas, también contribuyeron las narrativas justamente que proponen las élites políticas e intelectuales que organizan el país. Y principalmente se destaca una, que es la idea sarmentina, que entiende nuestra historia como lo que puede ser la lucha de una civilización, que es la parte europea, contra la barbarie, que es la nativa del país. Esta visión de Sarmiento de la civilización y la barbarie, justamente. Y una visión de Mitre también que se acopla a esta idea sarmentina, eh, que tiene que ver con un proceso que se irradia desde Buenos Aires hacia el interior, mm, que básicamente no aporta, sino que este interior que rodea a Buenos Aires atrasa y desordena. Todas estas miradas contribuyen a degradar eh, básicamente fuertemente a quienes tuvieran cuerpos, orígenes, culturas o lugares de residencia menos europeos que esto que remarcaba, o sea, menos blancos, por así decirlo, menos céntricos que todo lo que consideraba Buenos Aires en ese momento, como el centro de todo. Sarmiento
Eh, Sarmiento en Civilización y Barbarie destacaba siempre como civilización a aquella persona que venía de Europa, que era de clase alta, y la barbarie era vista como el gaucho, el nativo y aquel que nació y vivió netamente en Argentina. Como que no, esas personas no eran civilizadas, más allá de cómo fueran, por el simple hecho de ser de acá, por ser nativa de Argentina, haciendo ver una fuerte preponderancia, una fuerte presencia de que lo de afuera siempre es mejor, siempre todo es superador a lo que podamos tener acá. A priori, son netamente respectiva, ¿no? Sin siquiera tomar en cuenta rasgos y demás de la cultura o de los gauchos, ni nada. En síntesis, Sarmiento con esto hace una especie de lo que se puede decir campaña, que para él es necesario que europeos vengan a Argentina para repoblar y hacer una versión europeizada, ¿sí?, de la Argentina, para que así se pueda llegar a un proceso. Mitre también tenía esa mirada de progreso y veía a los gauchos nativos como personas que atrasaban que el país que ellos proponían. El país propuesto por Mitre, por Sarmiento, por todas estas personas de la élite, veían al nativo argentino como un enemigo a destruir, por así decirlo, de cierta parte. Porque no lo querían tener ahí, porque querían traer gente afuera que poblara la Argentina para empezar esa europeización que ellos preveían, que ellos querían que se dé. Entonces, lo que empieza a pasar básicamente es que lo que las élites quieren imponer en Argentina choca totalmente con la propia cultura del país, con nuestras raíces, con estos gauchos, con estos nativos, con el folclore. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ellos traen cultura, traen civilización, entre comillas, de afuera. Pues, gente que no es de acá, gente que no entiende cómo funciona la sociedad argentina. La traen de afuera para qué? Para hacernos una copia europea, por así decirlo, que ellos veían como civilización. Y entonces se empieza a dar un choque netamente cultural, va, no solo cultural, sino también ideológico. Cosa que hoy a día incluso sigue pasando, con lo que pueden ser, por ejemplo, la cumbia villera, o sea, que hay ciertos sectores de lo que puede ser Buenos Aires incluso, que lo ven eh, como música negro, de forma totalmente despectiva. Cumbia villera remarca un poco eso, para otros es esa reivindicación por la música que es nuestra, que es algo propio, que reivindica los barrios y demás. Pero bueno, te da esta doble visión a partir de que uno tiene una mirada más diferente de lo que es la cultura de acá que otros, directamente. Bueno, y a partir de estos conflictos eh, que se empiezan a dar con esto de la civilización, la barbarie, la mirada europea, la mirada que empieza a estar más presente que la nacionalista, se empiezan a dar distintas tensiones en esta conformación de la sociedad. La Argentina empieza a conformarse como una sociedad eh, luego de los tiempos de la colonia, pero empiezan a tener distintos problemas con la sociedad misma internamente. Como vemos, desde los tiempos de la colonia, eh, presiones e incentivos transnacionales moldearon el país tanto o más que las acciones de su gobernante, o sea, presiones desde afuera, gente, desde entes o gente que tiene que ver el entorno de lo nacional. Fue el transporte de la plata potosina y luego las oportunidades de comercio con Europa a través del Atlántico lo que hizo que Buenos Aires eh, fuera creciendo, fuera absorbiendo habitantes y recursos de otros sitios de su mismo país, hasta convertirse en una de las áreas más grandes del planeta, una de las áreas urbanas, mejor dicho. El peso económico que va adquiriendo Buenos Aires, gracias a la ventaja geográfica que tiene, o sea, de la cercanía con el Atlántico, a la posibilidad de comercializar con Europa y demás, el peso económico que adquiere genera toda clase de efectos políticos a su vez. ¿Por qué? Porque Buenos Aires se termina convirtiendo en un punto estratégico del país. Entonces lo que empieza a suceder es que la gente del interior, la gente de los países no tan allegados a este puerto, empieza a emigrar a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque este punto estratégico que se convierte y que empieza a conseguir recursos, empieza a concentrar los recursos que otras provincias no llegan a tener, empieza a seguir y llevar a cabo un modelo económico, algo muy importante para la formación de la sociedad.
Por eso lo que termina de llevar al enriquecimiento tanto de los ciudadanos, de los habitantes, como de los recursos de la ciudad en sí, lo que genera es que eh, la gente del interior emigre para buscar esa ganancia de recursos que ahí se ven fuertemente concentrados y que los europeos también inviertan más. ¿Por qué? Porque ven un gran desarrollo en este puerto, en esta posibilidad de comercializar, con esta facilidad que se da también. Por ende, podemos concluir que el exportador genera importantes ingresos para la naciente república, pero al mismo tiempo profundiza lo que es un desbalance regional interno. La riqueza, los recursos humanos, la infraestructura se concentra todavía más en Buenos Aires y la región pampeana, mientras que el resto del país queda básicamente rezagado. ¿Por qué? Porque Buenos Aires concentra básicamente todo, lleva a que las otras provincias tengan mayores dificultades económicas, los mismos habitantes tengan más problemas para conseguir eso, esa plata, conseguir recursos, o sea, se ven desabastecidos totalmente, porque, claro, los europeos vienen y deciden apostar todo a Buenos Aires, que tiene ese puerto, que tiene esa gran facilidad para exportar. Por eso se ven en desventaja total geográfica, directamente. Entonces, Buenos Aires con estas ventajas, por así decirlo, genera dificultades económicas y de infraestructura a partir de la gran migración a las distintas provincias, indirectamente. ¿Todo a causa de qué? Del modelo exportador, de cómo se manejaba este modelo de exportar constantemente. Si bien Argentina notaba que tenía una importante cantidad de ingresos por la estrategia económica que manejaba, por cómo se encontraba enriquecida en sí fuertemente, se veía este fuerte desbalance en la distribución y esto afectaba negativamente igualmente. Por ende, las demás provincias no tienen una forma de avanzar prácticamente. Y algo importante que remarcábamos aquí luego es que no es algo menor que el país que en el siglo XX reemplaza a Gran Bretaña como potencia hegemónica es Estados Unidos. Lo que sucede es que esto nos genera por así decirlo, un choque. ¿Por qué? Porque Argentina, con su gran industrialización y el hecho de que los estadounidenses también fueran productores de alimentos y no fueran una competencia directa, que genera un disgusto entre básicamente nuestras dirigencias con los avances imperialistas del país del norte. Hicieron que las relaciones con los países, justamente con Estados Unidos, las relaciones bilaterales fueran realmente tensas desde un comienzo. ¿Por qué? Porque directamente somos un competidor directo que salió de la mismísima nada, por más de los problemas internos que estemos teniendo con la distribución, con las distintas provincias y demás. Estados Unidos nos termina viendo como un competidor directo en esto que es la producción de alimentos. Que se genera un gran conflicto con Estados Unidos a partir de la competencia. También la creciente industrialización que se da de forma prácticamente abrupta, como dije, prácticamente abrupta, de la nada, choca justamente con la chance de capitalizarse en el mercado y afianzarse, mejor dicho, en los mercados exteriores. ¿Por qué? Por este descontento que se genera con Estados Unidos, que es una fuerte potencia en el mercado. También es importante destacar que en 1930 ya había pasado la caída de la bolsa de Wall Street en Argentina, que se tenía que buscar una forma de seguir generando economía. Por eso lo que comienza a pasar es que comienza a intervenir en el mercado de una forma más fuerte para incentivar más la industrialización. Con este conflicto en la bolsa de Wall Street, el Estado en sí se ve obligado a intervenir en el mercado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para controlar los precios, para darlos y demás. Porque la industrialización estaba quedándose atrás. Porque la caída de la bolsa de Wall Street, a partir de que nosotros exportamos desde afuera, fue un gran contratiempo en la industrialización argentina. Para estos tiempos ya Estados Unidos va a tratar de influir en la política argentina, por si es que somos, como decíamos, competidores directos. Por ejemplo, lo que puede ser apoyando distintos golpes de Estado para tratar de manejar el sector argentino
con sus propias políticas para que también entraran en la competencia del sector productivo. Buscaban justamente con esto que Argentina no sea ese rival directo que estaba haciendo. A partir de esto, en los siguientes años, Argentina tendrá muchos conflictos políticos, tendrá una gran oleada de pensamientos neoliberales, una Argentina que firmará acuerdos con el FMI, un gran crecimiento de deuda, etc. O sea, un montón de quilombos, básicamente. Y principalmente damos que remarca que serán las grandes clases acomodadas quienes, en este caso, serán responsables de la fuga de capitales económicos del país, básicamente. A partir de que, bueno, toda la influencia que llega desde afuera, de Estados Unidos, de estos pensamientos neoliberales, que en realidad lo que buscan es esto, buscar bajar a la Argentina porque estaba creciendo de una forma bastante exponencial para ser un competidor directo en el mercado. Y Estados Unidos no quería un competidor, justamente para seguir pisando fuerte como la potencia que es hoy a día. Por eso se genera esta corriente de pensamientos neoliberales tratando de influir en la política del país. Otro apartado importante en el texto es la de la participación de las clases populares. La participación de las clases populares justamente estuvo directamente asociada a nuevas mejoras democráticas. Fue la presión popular la que motivó la expansión de políticas de bienestar desde la década de 1930 y en tiempos del peronismo, y la que puso en jaque a las dictaduras que siguieron. Hagamos que acá lo que remarca es que si Argentina llegó hasta entonces con elecciones ininterrumpidas y tranquilas en estos tiempos, fue por la lucha de los ciudadanos que defendieron la democracia. Tengamos en cuenta que en Argentina, en su historia, tiene muchos ataques al Estado directamente, ¿no? Concisamente al Estado, que ponen en peligro a la democracia, y se ve con los bombardeos a Plaza de Mayo, los distintos golpes de Estado que fueron ocurriendo, todos ataques directos de terrorismo. Y es importante entender que los regímenes militares se caracterizaron principalmente por gobernar para las clases altas con medidas antipopulares. ¿Por qué? Porque ellos también se veían beneficiados, no es que lo hacían por algo en particular, ellos económicamente se veían retribuidos al beneficiar a las clases altas. El peronismo en su tiempo reivindicó a esos sectores que la parte ortodoxa básicamente le restaba importancia, esos sectores dominantes que no querían que el obrero adquiriera derechos. El peronismo daba derechos y dignidad con distintas medidas. Las intervenciones de los sectores populares en la historia demuestran que siempre tienden a buscar lo que es la ampliación de derechos, busca mejoras laborales para básicamente vivir mejor. Estos sectores populares a lo largo de la historia en los principios de la historia fueron totalmente dejados de lado, como vimos fuertemente en el modelo agroexportador de principios del siglo. Como dice en el texto, en su momento se da una gran acumulación de recursos en Buenos Aires, pero esto a quienes se da, a las clases altas, ¿no? Bueno, otra cosa que destaca el autor es el rol de las mujeres en los sectores populares, parte importante también. Fueron las mujeres las que plantearon inicialmente el sufragio femenino, por ejemplo, la igualación de la legislación civil para ambos géneros. Y son las que hoy, junto con las disidencias sexuales y de género, empujan la agenda de derechos hacia adelante en otros planos. Bueno, pasamos a la vez las políticas económicas. El país, en toda su historia, atraviesa un momento de cambio constante, básicamente. Y no va a mantener el mismo estilo de políticas económicas en el largo plazo. Como dijimos al principio, son tensiones que fueron afectando al país y que todo el tiempo hacen que esté en constante cambio y que no pueda mantener lo que es un modelo económico. En Argentina cada 2 o 5 años lo que suele pasar es que cambian las medidas de ese modelo económico llevadas a cabo y demás. Por ejemplo, en este cuadro vemos una comparación con Estados Unidos y cómo se dan los ingresos en cada país. En 1885 a 1913 el ingreso supera a Estados Unidos, como vemos. Posterior a esto, hasta 1945 vemos que se da un retroceso en el avance argentino, y los 30 años posteriores al 45 se da un avance nuevamente en cuanto al ingreso per cápita. Del 75 en adelante se va a ir en declive con lo conseguido y aumentando los niveles de pobreza. ¿Qué sacamos a partir de este gráfico? Que es un zigzag constante en la economía argentina. ¿Por qué? Porque como dijimos, constantemente van cambiando
las políticas económicas a llevar a cabo, que a veces son más de corte neoliberal, que a veces son más apuntadas a los sectores populares, siempre constantemente, y en el medio, bueno, los golpes de Estado que fueron ocurriendo fueron afectando las políticas económicas que se llevaban a cabo. Acá vemos un gráfico de pobreza, de cómo fue cambiando, y el pico máximo se da en el 89. Luego vuelve a bajar y en el 2001 volvemos a tener nuevamente un pico totalmente ligado a lo que es la hiperinflación sucedida en este año y las distintas medidas que llevaron a cabo anteriormente que llevaron a la crisis de 2001. El autor hace un estudio, como remarca en el texto, en el que analiza los años de la historia. 32 años fueron de políticas ortodoxas y 26 fueron de políticas heterodoxas. En estos años notó que no siempre está influido por el pensamiento de las políticas que llevan a cabo. Básicamente, como conclusión, se entiende que no siempre las políticas ortodoxas son de un mismo tipo de pensamiento, y así con las heterodoxas. O sea, tiene variaciones totalmente impredecibles, prácticamente, se podría decir. Como conclusión final en esto apartado, hagamos que lo que deja entrever es que las políticas que más predominaron en el tiempo fueron las de corte liberal, si hacemos un parámetro total de lo que es la historia argentina, buscando siempre un mercado sin regulaciones, pero esto lleva a una pérdida de las mayorías y de las clases bajas. El mercado nunca lograba conseguir ese equilibrio deseado, por así decirlo, ese equilibrio macroeconómico. Y en el último apartado vemos ya lo que es la tendencia que sucede del peronismo versus el antiperonismo. En uno u otro polo pueden agruparse tanto personas de izquierda como de derecha. Se puede ser conservador y autoritario, se puede ser peronista, tanto como antiperonista. El peronismo combinó básicamente compromiso con los trabajadores típicos de la izquierda, con elementos más propios de la derecha, como lo que era el nacionalismo o el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas o el anticomunismo. Atrajo por eso a personas de uno u otro signo y a otras de cualquier persuasión que fuese, que creían. Atrajo por eso personas de uno y otro signo y a otras de cualquier persuasión que fuese. ¿Por qué? Porque creían en un Estado fuerte capaz de intervenir en la economía y de propiciar la armonía de clases. Acá vemos cómo empieza a identificarse básicamente qué corriente sigue el peronismo y por qué personas de distintos pensamientos pueden llegar a acercarse a él. El ciclo de violencia de Estado, como habíamos nombrado anteriormente, se abre en 1955 con el bombardeo sobre Plaza de Mayo, facilitado por esa mezcla de ansiedad e irritación que producía la sensación de estar compartiendo el espacio nacional con una mitad que empieza a ser esa mitad indeseable que no debería estar allí, ese fuerte odio hacia el peronismo. El antiperonismo se deslizaba así con frecuencia hacia una actitud más generalmente antipopular para contrastar con el peronismo. En síntesis, Adamowski plantea que peronismo y antiperonismo desde el 45 forman un sistema político en sí mismo. El autor hace referencia a un historiador argentino que retrata la Argentina de Perón. Trae esto a colación un poco para contrastar, ¿no? Para mostrar las fuertes diferencias. Él retrata a la Argentina de Perón como un modelo económico agonizante, que deja unos cimientos sociales muy fuertes que tardan décadas en desaparecer. Bueno, a partir de este pensamiento que trae a colación Adamowski, dirá que podemos tomar desde 1890, donde la Argentina viene con un modelo neoliberal agonizante que no define el ser argentino y no tiene una estabilidad en donde pueda seguir progresando, donde no se ve básicamente una vía exitosa de progreso. Tomando uno de estos pensamientos, básicamente, como vemos, de Adamowski o del otro autor, damos por errónea la otra visión. Como conclusión final, entonces, se puede destacar que Argentina llega al siglo XXI con todas básicamente sus fracturas expuestas, con todas estas problemáticas a flor de piel en el territorio argentino. Mismo estos debates se siguen dando hoy a día. El famoso de qué lado de la mecha está. Y esto nos lleva a la duda principalmente, y a la duda con la que cierra
o con la que se puede cerrar, mejor dicho, este texto de Adamowski es qué es ser argentino, qué nos lleva, eh, cuál es el pensamiento que prima mayormente. Eso ya es una relación y un análisis que tendrá que hacer cada uno dependiendo de cómo ve la historia y demás. Bueno, hasta acá lo que es el texto de Adamowski, de Historia de la Argentina. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta pueden siempre mandar un mensajito a las redes del PEP o a cualquiera de los grupos de WhatsApp. Muchas gracias.